Bien, empiezo a dar lectura del resultado de la votación de la delegación al cuarto Congreso de la Federación Estatal de Servicio a la Ciudadanía, y el resultado es votos a favor 115, 97,45%. Antes os decía en contra, no son en contra, me corrigió el compañero de mesa, me dijo que eran abstenciones, lo hemos corregido, abstenciones son 3, el 2,60. Total de votos 118. Votación a la Comisión Ejecutiva Estatal del Sector Estatal Ferroviario. Votos a favor 111, el 94,06%. Abstenciones, 7 abstenciones. Total 118 votos. Y votación a la Secretaría General del Sector Estatal Ferroviario. Votos a favor 117, el 98,32%, abstenciones 2, total 119 votantes. Por tanto, quedan proclamadas esta acta y esta votación. Bueno, y ya vamos a cerrar este congreso, pero yo antes de dar paso a la ejecutiva entrante y a la secretaria general, me quiero despedir. Entonces os voy a leer un pequeño párrafo. Antes de dar paso a la ejecutiva y a la secretaria, quiero darle las gracias a todos los compañeros y compañeras de mesa, al equipo técnico y a esta asamblea congresual por su comportamiento responsable y saber estar, cosa que han hecho fácil el ejercicio de presidir esta conferencia. Gracias a todos y a todas, ¿no? Quiero aprovechar también este espacio para despedirme de todas y de todos. Pues abandono la dirección de este sindicato, aunque seguiré estando ahí para lo que me necesitéis. Muchas gracias a todas y a todos por el trato que me habéis dado y pediros disculpas si en algún momento os he fallado en algo, que seguro que sí. Así que sin más y deseándole el mayor de los éxitos a los compañeros y compañeras de la ejecutiva y a mi compañera Pepa Páez, nuestra secretaria general, que suban y tomen posesión de esta asamblea congresual o congreso. ¿Vale? Muchas gracias. Hay 40 gente que tiene que comer antes. Entonces, para que coman antes, tengo que saber el número de gente porque está ella y no se puede separar. Dilo ahí, dile que por favor avise. ¿A ti quieres hacer así? Pero ahora venís con esa, hombre. Venga ya, hombre. Vaya a venir ahora con esa. Yo estoy en la ejecutiva, me bajo. Tú estás en la ejecutiva. Enhorabuena. Yo estoy muy contenta que la he hecho con inclusivo. Oye, me dicen de Intendencia que hay 30 o 40 compañeras y compañeros que se van un poquito antes y que quieren comer un poquito antes. Le han manifestado a Mateo. Por favor, decir quiénes os vais a ir antes, porque como el menú es paella, para que os la hagan al instante, ¿vale? Poneros en contacto con Mateo. Bueno, muchas gracias. Creo que me pase lo del otro día. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, espero que estos días en Córdoba hayan sido placenteros y hayáis podido disfrutar de esta bonita ciudad andaluza en el poco tiempo libre que el desarrollo de este congreso os haya permitido. Quiero daros las gracias
a todas y a todos los responsables provinciales, autonómicos y sectoriales por vuestro apoyo, a los componentes de la Ejecutiva y equipo de trabajo, a los que por uno u otros motivos no van a continuar en las tareas realizadas hasta este Congreso, a los que se han jubilado, prejubilado o han causado baja en este periodo. Y no quiero acabar este apartado de agradecimiento sin mencionar especialmente a una persona, Juan Manuel León Gallego, que deja la dirección del sector ferroviario, un sindicalista de raza, de los de echarse al barro, leal, trabajador incansable y que en estos últimos años ha hecho un trabajo extraordinario en el ámbito de las contratas ferroviarias y de atención al cliente. Un trabajo que me atrevería a decir que ninguna de las personas que estamos aquí hubiéramos sido capaces de hacer. Pero además, quienes tenemos el honor de contarlo entre nuestros amigos, sabemos que es aún mejor persona. Gracias por todo, Juan Manuel. No quiero dejar pasar tampoco esta ocasión para darle las gracias a otra persona, aunque sea desde el plano personal. Quiero darle las gracias a mi hijo, que está aquí hoy. Que me aguanta fuera de casa, que con 18 años entiende que esto es mi vida y que no le importa que su madre falte varios días o que esté todo el día pegada al ordenador o al teléfono. Gracias por ser como eres. Como os decía durante la exposición del informe general, hemos pasado un año muy difícil, que se ha afrontado con una actitud diferente a crisis anteriores, donde se ha puesto el foco en la protección del empleo y de las personas más vulnerables. La participación de comisiones obreras ha sido fundamental en todo lo relacionado con la protección de la salud, en primera instancia, y en la propuesta y negociación de medidas que han permitido amortiguar el golpe a personas muy vulnerables que precisaban apoyo para el pago del alquiler, la prestación para las empleadas del hogar, el ingreso mínimo vital y, principalmente, la protección del empleo mediante los ERTE, con exoneraciones que permitían la viabilidad de las empresas y la garantía de prestaciones a personas que en condiciones normales no cumplían los requisitos para obtenerlas. Las reformas de las que hemos sido corresponsables han tenido un efecto positivo en la sociedad y en la economía española. Prueba de ello es que por primera vez en nuestra historia de crisis económica, la caída de la economía ha sido muy superior a la caída del empleo. Si no se hubieran tomado las medidas acordadas con el Gobierno y con las organizaciones empresariales y algunas de clara inspiración sindical, el desempleo en nuestro país hubiera escalado hasta cifras por encima del 20%. Hay que reconocer que el esfuerzo fiscal realizado en esta crisis económica en España no tiene precedentes y está detrás de algunas de estas medidas, porque los ERTE han funcionado, entre otras cosas, porque se han derivado del orden de 30.000 millones de euros para sostener la actividad y para socializar temporalmente los salarios de los trabajadores y trabajadoras y las cotizaciones de las empresas. Pero siendo cierto que el esfuerzo fiscal no tiene precedentes, ha sido inferior al que se está realizando en otros países de la Unión Europea y, pese a todo, ha sido incapaz de cubrir el conjunto de necesidades de amplios segmentos de la población española, que están siendo insuficientemente protegidos, y esto es muy relevante para entender los márgenes de mejora que tiene España en políticas laborales y sociales más justas y más inclusivas, y, por tanto, en políticas fiscales que distribuyan mejor la riqueza, porque, reitero, habiéndose realizado un esfuerzo fiscal sin precedentes en la historia económica de España y que ha contribuido a salvar millones de puestos de trabajo, este esfuerzo es inferior al de otros países en Europa y no ha conseguido aplacar la desigualdad y las situaciones de pobreza o de pobreza severa en nuestro país. Pero cuando pase la crisis sanitaria, tendremos que lidiar con una crisis económica importante, que si no conseguimos la derogación de ciertos aspectos de la reforma laboral, estaremos en peligro de que la contraparte tenga la tentación de utilizar esas herramientas de esta reforma para precarizar aún más y rebajar los salarios. Así que, como decía el lema del último 1 de mayo, España tiene una deuda con su clase trabajadora
y con sus servicios públicos. Toca, por tanto, recuperar agenda y afrontar una serie de reformas muy relevantes para nuestro país, que supongan calidad y estabilidad en el empleo en muchas de las profesiones que se la tuvieron que jugar para hacer frente a la crisis sanitaria. Ahora toca exigir un reforzamiento de nuestros servicios públicos, de mejorar los ratios de personal y las tasas de estabilidad en los servicios públicos y, por tanto, ahora toca poner en marcha una intensa agenda reformista con una vertiente claramente social, de distribución de la riqueza y de justicia social. Pero para afrontar los procesos de negociación que tenemos que abordar, debemos tener claro que van a tener que ir acompañados de un proceso de movilización que tiene pinta que va a tener que incrementar su intensidad respecto a las que venimos haciendo en los últimos meses. Si no demostramos que tenemos músculo, desde la movilización sindical va a ser complicado conseguir los objetivos de reforma laboral que desde comisiones nos hemos marcado. Suprimir una reforma laboral pensada para un país de bajos salarios, de inestabilidad en el empleo, de precariedad en la contratación y que favorece a los peores segmentos empresariales españoles. Un Gobierno progresista no puede convivir con esta legislación laboral. Es más, un país moderno no puede convivir con esta legislación laboral. Tenemos que recuperar los equilibrios en la negociación colectiva, acordar medidas que de verdad sirvan para estabilizar la contratación, que pongan dificultades al recurso al despido que utilizan las empresas españolas de forma habitual y que busquemos fórmulas más modernas, más justas y más democráticas, para que cuando hay problemas en la economía y en las empresas, siendo el despido la última opción, se acomoden fórmulas de flexibilidad pactada, de adecuación de la jornada, contando con algún tipo de recurso público para favorecer esas medidas. Y esto requiere de cambios estructurales en la legislación laboral y requiere modernizar el Estatuto de los Trabajadores. Y este escenario y este futuro cercano no es ajeno a nuestro sector, así que en lo general tenemos mucho trabajo por delante y en lo referente a nuestro sector también. Seguiremos siendo como sector la herramienta de acción colectiva, de negociación colectiva, y este mismo año tendremos que ponernos manos a la obra con los convenios colectivos de contratas ferroviarias, servicios a bordo o el Grupo Renfe, entre otros. Y tendremos que trabajar para introducirnos en las nuevas empresas ferroviarias que ya empiezan a operar en el transporte de viajeros por ferrocarril. Conseguir representatividad y afiliación para garantizar condiciones laborales dignas. Todavía no hemos recuperado la normalidad en algunas de nuestras empresas y de nuestros subsectores, que aún continúan en ERTE, como son los compañeros de servicio en tierra, servicios a bordo o contratas ferroviarias o, sin ir más lejos, los del tren de Sóller. Algunos de ellos, como en el caso de los servicios auxiliares ferroviarios y venta de billetes, están en una situación de total incertidumbre, porque han tenido que participar en una oferta de empleo público para empezar de cero a trabajar en una empresa del Grupo Renfe en peores condiciones que en las empresas privadas, sin respetar sus condiciones laborales, aunque desde el sector ya tenemos organizada junto con la Federación la estrategia a seguir y se está preparando una demanda para instar a la subrogación, porque esa, para nosotros, es la única salida. Y, cómo no, continuaremos en la defensa de nuestro modelo de ferrocarril, el tren de la clase trabajadora, un ferrocarril más social y de gestión pública. Tenemos por delante un escenario propicio para impulsar este modo de transporte. La declaración del año 2021 como Año Europeo del Ferrocarril supone una oportunidad que no podemos dejar pasar. El hecho que desde la Comisión Europea, mediante esa declaración, se marquen como objetivo fomentar este modo de transporte sostenible y seguro en pro de contribuir al cumplimiento del Pacto Verde Europeo es algo que debemos aprovechar para exigir que haya un cambio drástico en la política de inversiones de nuestro país, volcándose en el ferrocarril convencional, el que usa más del 90% de la población en su vida diaria, y potenciando el transporte de mercancías por ferrocarril. Los fondos de recuperación, transformación y resiliencia son también una oportunidad. Según el Plan de Trabajo de la Comisión Europea para el 2021, el 37% de este mecanismo de recuperación y resiliencia necesario para superar la crisis del COVID estará destinado al gasto en transición ecológica. Y según la Agencia Europea del Medio Ambiente, el transporte representa 1/3 del consumo de energía final de los países miembros de la Unión Europea y es responsable de más de 1/5 de las emisiones de gases de efecto invernadero. Debemos aprovechar esta coyuntura y, haciendo de la necesidad virtud,
poner en valor que el sistema ferroviario en todas sus variantes, tanto en el transporte de viajeros como de mercancías, el modelo de transporte más respetuoso con el medio ambiente, sea un vector de cambio fundamental para detener la emergencia climática en España, con el horizonte temporal de poder alcanzar los objetivos propuestos por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Por lo que respecta al transporte de viajeros, es fundamental realizar nuevos estudios para rediseñar y dimensionar las estructuras ferroviarias de cercanía y regionales que aseguren una movilidad sostenible y segura, que den respuesta a las necesidades locales y sean un elemento de cohesión social y vertebración del territorio. Es fundamental facilitar la movilidad para satisfacer las necesidades de la ciudadanía en sus actividades diarias, estableciendo criterios de horario y tiempos para desplazamiento al trabajo, centros educativos, centros sanitarios, instalaciones deportivas o de ocio. Para ello, es vital la coordinación de horarios entre los distintos modos de transporte. Elaborar un plan de electrificación de la red convencional, priorizando las líneas ferroviarias que faciliten el acceso al ferrocarril en condiciones de seguridad e igualdad entre territorios. Recuperación de la accesibilidad de estaciones y apeaderos, facilitando el intercambio con otros modos de transporte público y con criterios y diseños que favorezcan el desarrollo y el ahorro energético. El fomento del transporte de mercancías por ferrocarril electrificado y la distribución urbana de mercancías con una gestión y el uso de modos más sostenibles representa también una oportunidad de contribuir a un modelo de desarrollo más sostenible. El modelo actual de transporte terrestre de mercancías en España se caracteriza por una preponderancia absoluta del transporte por carretera y por el peso ínfimo que tiene el transporte ferroviario, que no alcanza el 4% de las toneladas kilómetros que se mueven por España. Si tenemos en cuenta que más del 60% de las mercancías que entran o salen de España lo hacen a través de los puertos marítimos, el volumen del transporte ferroviario hacia o desde los puertos es un indicador de que el transporte ferroviario no goza de muy buena salud, ya que en los 10 principales puertos peninsulares que cuentan con conexiones ferroviarias, únicamente el 7,9% de las mercancías se transportan en tren. Por tanto, para conseguir esa necesaria intermodalidad, es estratégico que el ferrocarril esté presente en los nodos portuarios, donde el potencial de captación de mercancías es muy elevado tanto en origen y destino de transporte de larga distancia como de cabotaje. Así que, como sector, seguiremos buscando espacios de interlocución para continuar haciendo propuestas en esta línea y defendiendo la inversión pública en ferrocarril, no solo en la construcción de líneas de alta velocidad, sino en ferrocarril convencional, regional, metropolitano y de cercanía, fomentando la intermodalidad de los diferentes medios de transporte público. Porque, como os decía, si en este escenario que se nos presenta el ferrocarril no lidera la transformación del sistema de transporte, habremos perdido la batalla contra el cambio climático y una oportunidad de oro para el ferrocarril. Y en cuanto al interno, debemos continuar con esa tarea que nos propusimos hace ya varios años de feminizar y rejuvenecer nuestra organización. Es verdad que cada vez en espacios como este vemos más jóvenes y más mujeres, pero siguen siendo insuficientes. Sé que en algunos casos no es fácil, pero es imprescindible, porque enriquece nuestro sindicato con visiones muy diversas y formas de hacer diferentes. Ese es el camino. Así que a las personas jóvenes, a las mujeres, aunque no lo sean tanto, os animo a haceros un hueco, aunque sea con algún codazo que otro. Así que ánimo a seguir trabajando y a seguir haciendo sector. Muchas gracias y vivan las comisiones obreras. Tierra, en tierra americana.
Thank you.